Muy buenos días, bienvenidos, amables televidentes. Como siempre aquí, al pie del cañón, anunciando el único mensaje que la gente debe escuchar, y es la salvación en Jesús, gratuita, no merecida. No merecíamos la salvación, pero Dios, que es amor, perdón, misericordia, bondad, luz, montó un plan salvífico a través de una víctima inocente, porque eso era lo que se había establecido, que el que pecare, muera, a no ser de que traiga a alguien que muera por él. Y ese sistema sacrificial fue conocido en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Yo cometía una infracción, tenía que llevar a una víctima inocente, un cordero. Entonces le condonaban mis deudas, le transferían mis deudas al sacrificio que yo presentaba, y él tenía que morir. Todo eso para indicar que un día llegará, o llegaría, el que quita el pecado del mundo, el que muere en nuestro lugar, el que se le endosa toda nuestra culpa, pecado, maldad, violencia, y él asume la muerte, satisface plenamente la demanda de justicia de Dios y quedamos perdonados. Y ese es el gran mensaje. Pero para que ese mensaje pudiera ser aplicado realmente a los que creen en el sacrificio, no podía quedar preso en la muerte, sino que tenía que desatar los lazos de la muerte y volver a vivir. Por eso que la resurrección es el más grande de los acontecimientos de la fe cristiana. La resurrección. Yo tengo allí en su pantalla la línea abierta hoy también, porque he entendido que la gente que escucha no se puede quedar con las inquietudes. Entonces allí tenemos los teléfonos que aparecen en pantalla para que usted llame. El más extraordinario acontecimiento que ha sucedido en la historia de la fe es la resurrección. Ningún otro acontecimiento se compara con ese. Entonces yo quiero que miremos en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, una historia, un hecho histórico sobre ese acontecimiento maravilloso de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esto es tan serio, amable televidente, que si Cristo no resucitó, esto no tiene sentido. Si Cristo Jesús, el Mesías, que murió en la cruz a nuestro favor, por nuestro pecado, se quedó muerto, entonces apague y vámonos. Somos los más dignos de lástima. Pero hay pruebas reales de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es uno de los acontecimientos o hechos históricos más probados. Y yo tal vez en este momento le daría unos 2 o 3 detalles sobre ese acontecimiento extraordinario de la resurrección. Un primer detalle. ¿Qué fenómeno extraño sucedió al convertir a 12 cobardes discípulos, cuando lo tomaron preso, que huyeron todos, que luego se hagan matar por decir que Jesús resucitó? Nadie se hace matar por una mentira. Si Jesús no resucitó, esos cobardes que huyeron el día que lo tomaron preso no se hubieran expuesto para predicar un mensaje de Jesús resucitado.
Y yo quiero que llamen 315-1290 y en el otro teléfono también que aparece en pantalla. Y si la gente quiere hacer preguntas o aportar sobre este tema. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la piedra angular de la fe. Sin resurrección entonces no hay perdón. Estamos todos condenados. Qué tristeza. Y sin resurrección no solamente no hay perdón, sino que no hay vida eterna. Qué tristeza. No hay trascendencia. Entonces nosotros somos encontrados como falsos predicadores, porque si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? ¿Qué religión tiene resurrección? Solo el cristianismo. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto, Lao Tse está muerto. Y allí están sus restos. Los grandes próceres, los grandes líderes, los grandes famosos, todos están muertos y ahí están sus tumbas. Pedro está muerto, ahí está la tumba, dicen en el Vaticano. Todos están muertos. La tumba de Cristo está vacía. La resurrección es el más grande acontecimiento. Es el fundamento de nuestra fe. Es el gran mensaje. Yo no uso ningún tipo de símbolos en ninguna parte. Y en nuestras iglesias tampoco hay imágenes o símbolos. Tal vez la cruz, pero sin el crucifijo. ¿Por qué? Porque el Cristo que murió en la cruz, el crucifijo, la dejó libre. De allí lo bajaron y resucitó. Entonces yo le quiero insinuar, es una insinuación curiosa, yo diría que una recomendación elemental. Si usted cuelga de su cuello una cruz con el bultito, con el crucifijo allí, quítela y deje la cruz limpia y pelada. ¿Por qué? Porque Jesús no permaneció en esa cruz, resucitó y vive, y vive, y vive, y vive para siempre, y ascendió a los cielos y está sentado en el trono que le pertenece, porque Él es rey. Él fue rey, Él es rey y será rey. Y Él, cuando nos visitó en Belén, que se hizo carne, Él era eterno, se encarnó, y cuando murió volvió al lugar que tenía antes. Dios es eterno, Jesús es eterno. ¿Por qué todo esto? Por una razón sencilla, amables televidentes, y es que Jesús, el Señor Jesús, Él es Dios, y Él decidió humillarse para venir a visitarnos y darse a conocer como hombre, porque si Él aparece como ángel, usted y yo no creemos, nos asustamos. ¿De qué manera tenía que Él darse a conocer como hombre? Entonces tomó forma humana en las entrañas virginales de María y habitó entre nosotros, por obra y gracia del mismo poder de Dios. Nacimiento virginal. Y cuando murió, la muerte no se pudo enseñorear de Él, porque Él vivió perfecto, sin manchas, sin pecado, y resucitó. Es pues la resurrección el más grande acontecimiento. Por eso no me preocupa mucho la muerte, me preocupa tal vez de qué moriré, ¿no? Pero morir es el inicio de una trascendencia y una eternidad. Eso es una falsa ilusión. Sufra aquí y goce después. No, es una preciosa realidad. Y lo demuestra los textos de la resurrección. En el capítulo 24 de Lucas, en el verso 13, aquí van dos discípulos camino de Maús, una ciudad cercana a Jerusalén, y Jesús resucitado se puso en medio de ellos y les empezó a hablar de cómo era necesario que ese Jesús que murió en la cruz hace 4 o 3 días atrás cumpliera todo lo que dicen de Él en la ley, en los salmos y en los profetas.
Y efectivamente así fue. Y los discípulos que iban de regreso a esa ciudad cercana a Jerusalén, iban muy tristes. Y Él les dijo, ¿pero por qué están tristes? Aquí hay una primera gran conclusión en esta parte de nuestro programa. La tristeza del ser humano tiene una sola causa, y es que no creen en un Jesús resucitado. Entonces, claro, si la muerte es el fin, entonces mi existencia es una angustia total y existencial hasta que muera. Pero como la muerte no es el fin, le quiero decir que usted no tiene por qué estar triste. Tiene que estar gozoso. Cuando Jesús se le presenta a esos discípulos en el camino a Emaús, les da un regaño. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Amables televidentes y buscadores, el epitafio no es el fin, la muerte no es el fin, el sepulcro no es el fin. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Todos resucitaremos porque la vida es eterna. Unos resucitaremos para salvación eterna porque hemos creído en Jesús, y otros, créanlo o no lo crean, también resucitarán, pero por no haber confiado en Jesús, tendrán condenación eterna. Esa es la historia y eso es lo que dice la Biblia. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dice las profecías, la ley y los salmos. Todos hablaban de Jesús. Cuando Jesús moría en la cruz y decía, sed tengo, tengo sed, era para que se cumpliese la Escritura. Todo lo que está escrito se cumplió. Tema de la resurrección hoy. Línea abierta 315-1290. Llame si quiere sus aportes, sus comentarios, su saludo. Yo quiero continuar con este plan de línea abierta en el programa porque creo que es muy importante escuchar la opinión y los comentarios de la gente. Así que hoy hablamos de resurrección. No estén tristes. El último enemigo que Jesús venció con su resurrección fue la muerte, y el imperio de la muerte lo tiene Satanás. Luego Satanás quedó destruido y destrozado.